¿qué tal? Los saluda Javier Arguedas con un nuevo repaso semanal, un resumen casual de algunas de las noticias internacionales más destacadas de esta semana. Antes de comenzar, esta semana tuve que grabar el repaso semanal un poco antes, por lo cual puede ser que las informaciones no estén 100% actualizadas para cuando ustedes lo vean. Esto a raíz de que voy a estar de viaje para cuando ustedes vean este video. Pero vamos a ver cuáles son las informaciones que me gustaría tratar con ustedes en esta semana. La semana 30 ya de este año 2020. Comenzamos con la llamada ocupación de Estados Unidos por parte de tropas fieles a Donald Trump, el acuerdo en la Unión Europea para contrarrestar los efectos de la crisis del coronavirus, la vacuna contra el COVID-19 y los avances que se han dado a conocer esta semana, y finalmente el Nord Stream 2, el gasoducto que está generando controversia entre Rusia, Estados Unidos y la Unión Europea. Bueno, el primer tema que me gustaría tratar con ustedes es lo que está ocurriendo en estos momentos en Estados Unidos a raíz de las protestas que se han desarrollado en la ciudad de Portland, en Oregon. Esto ha generado una enorme controversia porque a pesar de que en estos días y en las últimas semanas quizá no hemos escuchado tanto del movimiento Black Lives Matter, es decir, de las protestas en contra de la violencia policial y en contra del racismo sistematizado que se denuncia en Estados Unidos en estos días, lo cierto es que han continuado todo este tiempo y también en la ciudad de Portland, en Oregon, que tradicionalmente es una ciudad bastante liberal, un poquito de izquierda si se quiere, por lo menos desde el punto de vista de la percepción que se tiene en el resto del país. Lo que ocurrió durante esta semana particularmente es que las protestas han vuelto a recrudecerse y que ha habido una reacción bastante violenta para reprimirlas, para suprimir a los manifestantes. Pero lo que se diferencia de otras situaciones diferentes que hemos visto es que ha habido tropas o funcionarios oficiales que no estaban claramente identificados y esto llevó a la controversia, así como lo titula aquí el diario The New York Times. La ocupación de Trump de las ciudades estadounidenses ha comenzado. La razón por la cual se hace esta especie de denuncia en este editorial, es un artículo de opinión, hay que recordarlo aquí en el New York Times, es el hecho de que varias denuncias han dicho que las personas estaban siendo arrestadas y que estaban siendo llevadas en vehículos no identificados por oficiales no identificados que no pertenecían a la policía local ni a las fuerzas estatales, sino que se asume que son fuerzas federales que está enviando el presidente desde el gobierno federal de Estados Unidos para controlar estas protestas y que esto además podría replicarse en varias otras ciudades del país. Por eso se habla de esa ocupación. Trump, en esencia, podría estar enviando a personas que son fieles a su gobierno, sobre todo a agentes de la Policía de Control Fronterizo, que como sabemos han implementado muchas de sus medidas, sobre todo en el tema migratorio en relación con la frontera con México, y que ahora podrían ser fuerzas que podrían utilizarse para suprimir a las personas durante el proceso electoral de noviembre. No hay que desligar esto del aspecto político. Y es que así como lo decía aquí, por ejemplo, el Confidencial, Donald Trump acorralado, los 4 factores que pronostican su derrota, pues por supuesto que el gran temor que se está desarrollando en estos momentos es que Donald Trump pueda estar, a raíz de que está perdiendo en las encuestas, utilizando métodos más violentos para asegurar su triunfo en las elecciones de noviembre, porque de no ganar las elecciones podría ir a prisión a raíz de las múltiples acusaciones legales que hay en su contra. Todo esto por el momento, y esto es importante destacarlo, son todavía suposiciones. No hay evidencias todavía claras de que esto esté ocurriendo, pero por supuesto las voces se están alzando en varios de los estados y en varias ciudades. Gobernadores de muchas ciudades han ya denunciado movimientos similares y por el otro lado el presidente Trump justifica esta acción diciendo que se necesita apoyar a las autoridades locales para de alguna forma controlar estas manifestaciones. Es un tema sumamente sensible que va a seguir dando de qué hablar y que por supuesto solo tendrá su desenlace en noviembre. Bueno, otra noticia que ha mantenido en vilo al mundo y sobre todo al mundo financiero ha sido el acuerdo de la Unión Europea para lograr contrarrestar los efectos económicos de la crisis de coronavirus. Y sí se logró finalmente consenso, un acuerdo histórico, así como lo titula aquí el diario La República de Perú. Los líderes de Unión Europea acuerdan o logran un acuerdo histórico para paquete de estímulos financieros. Histórico porque nunca antes había habido un acuerdo
dinero de tales dimensiones, sobre todo en la cantidad de dinero de la que estamos hablando, 750.000 millones de euros, que son los que están aquí en juego. Y por supuesto ha sido también, como en cualquier momento donde hay grandes cantidades de dinero involucradas, pues una negociación bastante tediosa y bastante controversial. El punto clave, para resumirlo muy brevemente, a pesar de que es por supuesto un tema bastante complejo, era en qué condiciones se distribuían esos miles de millones de euros y a cuáles países. Ese ha sido el punto de la discusión. Se hablaba de que había 4 países que se llamaban los 4 frugales a raíz de pues, su austeridad, si se quiere, que estaban liderados por Países Bajos y que no querían que se entregaran altas sumas de dinero a países que estaban económicamente peor o que eran más débiles, como por ejemplo Italia o España, sin que se les otorgaran condiciones para darles esos créditos. Es decir, el paquete de ayuda consiste en 2 partes básicas. Una son subsidios, es decir, dinero que simplemente se les entrega a los países y que los países no van a tener que devolver. Esto se supone que ayuda a los países más necesitados, como precisamente Italia o España. Y había otra parte del dinero que estaba destinada o que va a estar destinada a créditos. Y los créditos sí vienen con condiciones, es decir, los países los reciben, pero a la hora de recibir estos dineros tienen que comprometerse, por ejemplo, a establecer reformas económicas o a pagar intereses o a, de alguna u otra forma, supeditarse a la supervisión de entidades europeas. Entonces, los países más conservadores en este aspecto lo que querían era que estas disposiciones y estas condiciones fueran más severas y que fuera menos el dinero que se entrega en subsidios directamente a los países y más el que se otorga en forma de créditos. Bueno, al final de cuentas sí se llegó a un acuerdo y a pesar de que no satisface realmente ni una parte, es decir, los países que abogaban porque fuera más solidario este modelo como Francia o Alemania, ni la otra, los países más conservadores como Dinamarca o Países Bajos, pues en realidad al final lo importante es que finalmente se llegó a un acuerdo y se pudo firmar cómo va a estar distribuida esta cantidad de dinero que se va a otorgar a los países. Y esa es quizá la noticia más importante que hay que destacar. Así como lo decía aquí 5 días, el acuerdo de la UE es un modelo para crisis posteriores. Y es que sin importar cuál sea el desenlace, si los países van a entrar en crisis o no van a entrar en crisis, si van a poder pagar esas deudas o no van a poder pagar esas deudas, la mayoría de los expertos económicos coincide en que el solo hecho de que la Unión Europea haya llegado a un acuerdo y haya logrado ponerse de acuerdo en un aspecto para lograr estabilidad también política, ese es el mayor avance y eso es lo que hay que rescatar de la situación que estamos viendo. De manera que para la Unión Europea esto se ha celebrado hasta el momento como un triunfo, pero por supuesto habrá que ver qué pasa, qué tan efectivas son estas medidas y hasta qué punto esto podría generar más discusiones y descontento entre los países más conservadores y los más liberales cuando se trata de otorgar préstamos. Bueno, está claro que en estos días no pasa una semana sin que haya avances y anuncios en relación con una posible vacuna o un posible tratamiento contra el coronavirus. Por supuesto, es una carrera contra el tiempo. Y esta semana también vimos algunos avances y anuncios importantes, bastante ambiciosos en realidad, que se produjeron en diferentes países. Particularmente, quizá lo más llamativo fue lo que provino del Reino Unido. Así como lo titulaba aquí Yahoo Noticias, una farmacéutica afirma que podría tener la vacuna en cualquier momento a partir de septiembre. Por supuesto que la posibilidad de que haya una cura ya lista a partir del mes de septiembre lógicamente genera una enorme esperanza, pero por supuesto sabemos también que esto es mucho más complicado de lo que a veces parece. Se trata de una colaboración entre la Universidad de Oxford en el Reino Unido y AstraZeneca, una compañía también del Reino Unido, que afirman que han tenido avances significativos en la elaboración pues, de una vacuna contra el COVID-19. Y esto, por supuesto, podría significar que al menos hacia el final del año podríamos tener ya una vacuna que podría estar, en teoría por lo menos, a disposición de todas las personas que estén afectadas o de todos los países y de todos los gobiernos. Pero hay 2 aspectos clave aquí que hay que tomar en cuenta. En primer lugar, la vacuna aparentemente no
cubre a las personas por un periodo mayor de 2 meses. Esto no necesariamente es a raíz de que la vacuna no sea efectiva, sino a raíz de que las pruebas que se pueden desarrollar en estos momentos no pueden ser tan extensas. Es decir, ahora no podemos saber cómo funciona una vacuna dentro de un año, a raíz de que, por supuesto, no ha pasado un año desde que se implementa. Y así, de esta forma, es que los estudios en realidad arrojan informaciones que todavía no son necesariamente predecibles. Y el otro aspecto, por supuesto, es que el hecho de que exista la vacuna no quiere decir que todos la van a recibir. Y aquí hay esfuerzos importantes. Otra noticia que también se generó durante esta semana es que Estados Unidos acordó la compra de 100 millones de dosis de una vacuna contra COVID-19, en este caso de la compañía Pfizer, que es una compañía estadounidense. Aquí vemos una vez más el juego político y por supuesto también la batalla entre los diferentes países y los diferentes laboratorios por lograr ser los primeros en llegar a una solución para la crisis del coronavirus. Estados Unidos, por supuesto, está en las primeras filas a raíz de que es en estos momentos el país más afectado. Bueno, y terminamos con un tema que genera muchísima polémica y tensiones internacionales y es el gasoducto Nord Stream 2. Un tema que es recurrente y que va a seguir ocupándonos en los próximos meses definitivamente, pero que también a veces se encuentra debajo del radar, es decir, no siempre está en los titulares. A veces se esconde detrás de los titulares y así como lo veíamos aquí, por ejemplo, en el colombiano, Pompeo llega a Dinamarca en busca de cooperación. Esto se refiere a la visita del secretario de Estado estadounidense a Dinamarca, que en estos momentos parece ser una visita pues bastante regular, en la que se busca la cooperación internacional, estrechar lazos. Dinamarca y Estados Unidos tienen en realidad buenas relaciones, pero detrás se asume que se esconde un interés muy particular y es frenar el desarrollo del gasoducto Nord Stream 2 o la parte 2 del gasoducto Nord Stream en su defecto, que conecta Rusia con diferentes países de la Unión Europea y que llega particularmente a Alemania. La razón por la cual esto es tan controversial y de que hay un interés muy grande de Estados Unidos por evitar que se termine de construir es que se asume que el hecho de que haya una posibilidad de conectar directamente las exportaciones de gas de Rusia a la Unión Europea va a incrementar la dependencia que tiene la Unión Europea de Rusia, pero sobre todo va a también reducir la necesidad que tienen los países europeos de importar gas desde Estados Unidos. Si vemos aquí el gráfico que nos muestra cómo está conectado este proyecto, pues vemos que va claramente desde Rusia, pasando por el Mar Báltico y llegando a Alemania. Y este es el punto quizá más importante y la clave aquí. Y es que también, como podemos ver en el mapa, pasa por las aguas de Dinamarca. Y Dinamarca hasta ahora había sido el país que había frenado este proyecto por motivos netamente ambientales. Había algunas dudas sobre la viabilidad ambiental de este proyecto, pero ahora ya finalmente hace escasas semanas Dinamarca dio su visto bueno y aprobó que se termine de construir el Nord Stream 2. De manera que, a pesar de que se asumía que este proyecto iba a estar finalizado a mediados de este año, pues estamos en las vísperas de que ya se termine. Solamente pues con el último paso que tiene que dar Dinamarca. La razón por la que esto, por supuesto, genera muchísima polémica es que Estados Unidos no solamente está mostrando un descontento con que se dé esta conexión entre Rusia y la Unión Europea para la exportación de gas, sino que ha implementado sanciones, al principio contra las empresas que participaban directamente en la construcción del gasoducto y luego con los inversionistas también. Es decir, Estados Unidos está intentando a toda costa que este proyecto no llegue a concretarse y no llegue a finalizarse. Pocas son las posibilidades porque hay resistencia por ambos lados. Rusia, desde luego, con una retórica más agresiva en contra de Estados Unidos, dice que esto es en todo caso ilegal, el hecho de que se estén implementando sanciones. La Unión Europea, también Alemania, por ejemplo, ha dicho que en realidad la política energética de la Unión Europea se decide en Europa y no en Washington. Pero por supuesto, Estados Unidos tiene enorme poderío económico y va a hacer todo lo posible por evitar que Nord Stream 2 se concrete. Así que vamos a ver qué resulta de esta visita de Estado. Bueno, y así llegamos al final de este repaso semanal. Recuerden que pueden comentarlo, compartirlo y darle like a la página de Javier Arguedas en Facebook y suscribirse también al canal. Yo los veo la próxima semana. Hasta entonces, que la pasen bien.